Gracias, señora presidenta. En estos días de intercambio de ideas, a través de los plenarios que se llevaron adelante para debatir y pensar juntos este proyecto, porque siento que la propuesta del senador Parrilli ha sido que pensemos juntos y recibir aportes y corregir también ese proyecto. Pensaba si no es momento de que podamos mostrarles a nuestros jóvenes que una vez por todas nosotros los adultos hemos aprendido algo y que en el futuro no vamos a volver a cometer los mismos horrores, porque esta reiteración de errores nos hace hablar ya de horrores históricos, donde lamentablemente se nos está yendo la vida de nuestro país. Y se me ocurrió, y espero que al final de mis palabras se entienda, pensar en un paralelo histórico. Miren, hace 100 años atrás, mientras el país se debatía en un proceso donde la balanza comercial era adversa a raíz de las consecuencias comerciales, veníamos de la posguerra, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, y donde el mundo británico decidió comenzar a subsidiar a sus economías protegidas en desmedro de la Argentina, de donde sacaban las riquezas. En ese momento, y mientras en el gobierno de Irigoyen no encontraba otra solución más que achicar el Estado, y los empresarios y estancieros, mientras tanto, se llenaban los bolsillos y se llevaban el dinero afuera, a partir de esa instalación de sus empresas en Londres o en París, pretendieron que el pago del esfuerzo, o mejor dicho, que el pago de esa crisis o el resultado de esa crisis fuera afrontado por los trabajadores. Así es que en ese momento de demandas, de crisis, de gran incertidumbre, de dinero que se producía en nuestro país y que se llevaba para enriquecerse afuera, convirtieron un reclamo obrero en una de las peores masacres de nuestra historia, donde murieron más de 1.500 peones rurales, mientras estos estancieros disfrutaban de sus riquezas fuera del país, sin pagar impuestos. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento se hubiera tomado la decisión de exigir a estos evasores un aporte patriótico? No solo habríamos evitado muchos de los males del país que hoy seguimos lamentando, sino que también hubiéramos salvado muchas vidas, las de aquellos peones rurales patagónicos que luchaban por el reconocimiento de sus derechos laborales y a los cuales se les decía que no había dinero para solventarlos. 100 años después, nuevamente, un contexto de crisis mundial nos convoca hoy a defender los intereses de nuestros argentinos y argentinas, que se vieron empobrecidos y condenados por las decisiones de otros, que evidentemente no tienen como valores la defensa de la patria, la soberanía política, menos la independencia económica y sobre todo no han buscado la justicia social. Es importante destacar que el proyecto que hoy estamos tratando es una consecuencia directa de una toma de deuda que no es solo triste decir que es el récord histórico del Fondo Monetario Internacional, sino que también lo ha hecho incumpliendo sus propios estatutos al otorgar este crédito. Y otra característica, si se puede decir especial, es que este empréstito, que hoy nos hace tener que discutir la creación de un fondo para pagarle al fondo, no pasó por este Congreso Nacional. Y la pregunta del millón o de los millones es ¿dónde fue a parar ese dinero? Financió la fuga de capitales más escandalosa de nuestra historia. Todos dicen que como Estado debemos honrar las deudas. Yo quiero aclarar que este crédito no fue otorgado al Estado. Fue una orden del expresidente Trump para tratar de tapar los desaciertos de un errante gobierno de Mauricio Macri, que había dejado al país en bancarrota
y que había permitido que sus amigos, conocidos, fugaran la plata al exterior. Sí, se lo dio Macri para que solucionara los problemas económicos y financieros del país bajo su gestión y que en este sentido bloqueara el crecimiento del peronismo como alternativa para el 2019. Pero lamentablemente el gobierno de Cambiemos no lo usó con ese fin, sino que siguió jugando a la timba y a la especulación, enriqueciéndose unos pocos mientras nos heredaban la peor deuda de nuestra historia, que es de imposible asumir nuevamente, imposible de afrontar, sumiendo a los argentinos en la miseria y que tengamos más hambre. Los desembolsos del préstamo que solicitaron, lamentablemente, no los vimos reflejados en ninguna de nuestras provincias, ni en beneficio del país, en obras de infraestructura, ni en escuelas, ni en salud, ni en la calidad de vida del pueblo argentino. Nos dejaron una economía realmente devastada. Hoy este proyecto de ley busca crear un instrumento que contribuya a generar ingresos para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, mediante un aporte de dólares sobre bienes en el exterior que no están declarados, y de esta manera luchar contra esa evasión y el lavado de activos. Estamos hablando de evasión de impuestos, literalmente, que lleva por fuera de la ley los recursos de la Argentina hacia el exterior. Sin embargo, y aquí quisiera, como representante de mi provincia, a quienes buscan instalar dudas sobre los objetivos de este proyecto, habría que preguntarles en verdad qué intereses defienden. Se trata constantemente, mediante operaciones discursivas, establecer que esto se trata de fuga de capitales y exponen tendenciosamente el caso de los fondos de mi provincia a principios de siglo, cuando Néstor Kirchner era entonces gobernador de todos los santacruceños y santacruceñas. Dichos fondos fueron exteriorizados, pero en el año 2005 volvieron al país, por lo que se encuentran nuevamente dentro de nuestro sistema financiero. Y con una gran diferencia, fueron rendidos ante el Tribunal de Cuentas de mi provincia, fondos que nunca fueron declarados ilegales, y no es justamente lo que tenemos que tener como objeto de discusión en este proyecto de ley. Lo aclaro porque sé, y también lo he escuchado en ese plenario de comisiones y también en algunos sets de televisión. Porque recordemos que esta iniciativa que nosotros hoy estamos tratando plantea alcanzar a los bienes en el exterior que no están declarados, situación totalmente ajena a lo que alguna vez ocurrió con los fondos de Santa Cruz y que ya ni se puede imponer en la actualidad y seguir debatiéndolo. Convengamos que en ese entonces se trató de una decisión política de quien era nuestro gobernador, defendiendo y cuidando los fondos de su pueblo. No hay que olvidar que estábamos en una crisis social y económica que fue una casi de las más grandes de nuestra historia. Y vuelvo a la iniciativa que estamos tratando. Cabe destacar que no afecta a la inversión productiva nacional ni recae sobre el conjunto de los y las argentinas que honestamente no se vieron favorecidos por los millones de dólares del Fondo Monetario Internacional del 2018. Se trata de crear un instrumento que contribuya a generar ingresos adicionales para afrontar la deuda actual e intentar dar una solución a los graves problemas que nos dejó la gestión anterior. Y acá estamos, Presidenta, para eso estamos trabajando desde el primer día y debemos hacerlo juntos. Siempre con la convicción de que nuestras semejanzas podamos también marcar las diferencias, con el único sentido de aportar y construir juntos el país que nos merecemos y no el país que heredamos. Convoco que a todos y todas juntas podamos conseguir una ley que nos libere de las cadenas para seguir creciendo, porque, como dijo alguien que de defender al país sabía mucho,
y que nos marcó el camino y que con orgullo, si me permiten, lo voy a recordar porque él dijo, y fue Néstor: no se puede volver a pagar la deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. Y es por eso, señora presidenta, que voy a acompañar este proyecto que busca que paguen al fondo los que se la llevaron. Gracias.